Hola gente, aquí Randomfic en un nuevo video para el canal, espero que lo disfruten. Capítulo 13. Hermana, su visión era borrosa, no era capaz de escuchar sonido alguno y su mente se encontraba aturdida. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Preguntas como esas empezaron a invadir su conmocionada mente. Lentamente su vista se fue aclarando, pero mientras más alcanzaba a ver, más incomodidad sentían sus ojos, como si de repente una potente luz bombardeara sus córneas. No le quedó de otra que cerrar sus ojos desagradables. Sus párpados se fruncieron, obligándolo a usar sus manos para frotar sus ojos, intentando acostumbrarse a la blancura extrema que lo rodeaba. Poco a poco, fue abriendo sus ojos y su visión se adaptó a su entorno. Todo lo que vio era de un color blanco casi cegador. Además, su piel se sentía fría. No pasó mucho tiempo hasta que sus sentidos recuperaron la total lucidez y su mente procesara lo que había ocurrido. Y yo morí. Su respiración comenzó a hacerse pesada, sus ojos cafés se dirigieron a su costado izquierdo, el lugar que hace apenas unos instantes había sido arrancado de raíz por un enorme brazo monstruoso. Con desesperación llevó sus manos hacia la zona previamente despedazada. Sin fuerzas el pelinegro cayó de rodillas sobre la fría nieve. Como era de esperarse, su cuerpo se encontraba en perfectas condiciones, pero su mente era una historia totalmente diferente. El chico pensó que su muerte sería rápida, que tendría la suerte de evitar el dolor que conllevaba la muerte, pero lastimosamente las cosas nunca ocurrirían como él deseaba. La mitad izquierda de su cuerpo desapareció, junto con su brazo, estómago y parte de sus intestinos, todos hechos una pulpa de sangre o desperdigados en la nieve. Su conciencia no se desvaneció en el instante y lo mantuvo con vida durante unos cuantos segundos. Aún así, esa mínima cantidad de tiempo fue suficiente como para brindarle al iniciado uno de los dolores más horribles que hubiera experimentado. Eso, sumado a la desesperación que sentía mientras se ahogaba con su propia sangre y sentía la nieve helarle los huesos, solo contribuyeron aún más a la terrible agonía que su sacrificio le brindó. Su tan infame habilidad regreso por la muerte lo había salvado de morir definitivamente en un gran número de ocasiones. Su cuerpo era sanado de cualquier herida y sus memorias del bucle anterior se mantenían intactas, pero eso no evitaba que hubieran represalias psicológicas. Mierda, pasé de estar agonizando en el suelo, a estar de pie totalmente sano en menos de un segundo. Su respiración agitada parecía no querer calmarse, su mente todavía se encontraba procesando el impacto de su muerte. Parecía que su habilidad estaba diseñada para no darle ningún descanso a su malherido corazón. Su conciencia era sacada de un momento de intenso sufrimiento y recolocada en una situación de calma. Su mente no podría acostumbrarse a un cambio tan abrupto fácilmente. Cuando finalmente comenzó a relajarse, logró notar el entorno que lo rodeaba. Se encontraba en un gran claro en el bosque nevado, rodeado de árboles muertos. Él conocía este lugar. Mirando sus manos, notó que todo este tiempo estuvo sosteniendo algo en ellas. En su mano izquierda se encontró una pequeña bolsa de cuero gris, mientras que en su mano derecha había un pequeño pico. Fue en ese momento que Subaru se dio cuenta del cambio en el punto de guardado de regreso por la muerte. Sus ojos se abrieron ampliamente. Él sabía muy bien hasta dónde había retrocedido el tiempo. De repente un pequeño gruñido se escuchó a sus espaldas, un gruñido que él reconoció al instante. Rápidamente se volteó y ahí la vio. Pepe Patrache. Los ojos desagradables del pelinegro observaron a la dragona de tierra, el animal que había dado la vida por él. Su visión comenzó a volverse borrosa, obra de las lágrimas que comenzaron a formarse en los rabillos de sus ojos. Lentamente se levantó de su posición arrodillada y comenzó a caminar hacia la dragona, pareciendo no creer lo que veía. Cuando finalmente la alcanzó, simplemente se le quedó viendo durante unos segundos, aún incrédulo. Sus manos temblorosas soltaron los objetos que sostenían y lentamente se dirigieron hacia el hocico de la dragona y lo acarició con cariño. ¿Estás viva? ¿De verdad estás viva? Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, lágrimas de auténtica felicidad, puesto que su querida dragona estaba bien, la que había priorizado su vida por sobre la de ella misma. Subaru nunca se valoró a sí mismo, nunca esperaría que alguien más lo hiciera, y mucho menos hasta tal nivel, pero sucedió. Aún así el autodeprecio lo invadía, queriendo tragarse la felicidad que lo envolvía. Eres una tonta, no tenías que hacer eso, no valgo lo suficiente, no para que tú. El pelinegro se detuvo, no sabía si estaba a punto de decir algo que podría romper el tabú de la sombra. Él quería expresarle su agradecimiento a Patrache, aunque la dragona nunca sabría de lo que hablaba, él sí lo recordaba, y lo haría por siempre.
Subaru observa que Patrasche lo miraba, en sus ojos anaranjados, algo parecido a la confusión podía ser observado, el pelinegro se dio cuenta que no tendría sentido seguir, el terrible monstruo que tenía su corazón en la palma de su mano no lo dejaría, entonces simplemente hizo algo que se le daba muy bien, suprimir sus emociones. De verdad que eres la mejor chica, tal vez nunca lo sepas, pero me salvaste, muchas gracias. Diciendo estas palabras mientras le ofrecía una gran sonrisa a la dragona, Subaru finalmente la soltó y se dio la vuelta, su ceño se frunció con disgusto mientras observaba sus alrededores cubiertos de nieve. Aún así, desperdicia la oportunidad que me distes, lo siento mucho Patrasche, pero te sacrificaste por la persona equivocada. Mientras sus pensamientos autodestructivos rondaban su mente, tres pequeñas presencias familiares aparecieron en su campo de visión. Maestro. ¿Qué sucedió? Sentimos como si sus emociones se descontrolaran. Sus tres pequeños cuasi espíritus hicieron acto de presciencia, el trío había salido de entre los árboles a la lejanía, lo que significaba que se encontraban buscando los minerales de lagmita que Subaru necesitaba, el pelinegro ahora pudo confirmar dónde se había actualizado su punto de guardado. No es nada, solo me puse emocional de repente, no se preocupen por mis chicos. Subaru intentó alejar la atención de sus espíritus de él, aunque claramente no sonó para nada convincente, el trío de espíritus menores sabían que su maestro les estaba ocultando algo, pero ellos no eran nadie para meterse en la vida privada de su contratista. Pareciendo haber logrado su cometido, Subaru decidió fijar su atención en algo más importante en esos momentos, este momento es justo después de haber llegado a la espesura retorcida, lo que significa que todavía no me he encontrado con ese gato aterrador y ella. El solo pensamiento de su encuentro en carne propia con la mismísima bruja de los celos, provoca que un escalofrío surcara su columna vertebral. El pelinegro intenta plantearse un plan de acción en esos momentos, ahora mismo podría evitar su fatídico encuentro con el gran espíritu y la terrible bruja, solamente debía dirigirse directamente con sus compañeras y largarse de ese bosque. Entonces con una expresión decidida se dirigió a su querida dragona y se subió a la montura, no dejaría a sus compañeras solas en ese lugar, él sabía muy bien que probablemente, sin su intervención, los sucesos fatídicos del bucle anterior se repetirían y sin el ahí para advertirles, ambas asesinas serían asesinadas, con toda la ironía que conllevaba ese suceso. Maestro, ¿qué pasa? ¿No necesitábamos buscar los minerales de lagmita? Sus espíritus le expresaron sus dudas a su contratista, algo entendible, ya que una de las razones principales por las que estaban en ese bosque, eran esos cristales, al trío de cuasi espíritus no lograban comprender el reciente comportamiento de su maestro, y ahora sus dudas simplemente se acrecentaron. Hubo un ligero cambio de planes, los cristales pueden esperar, ahora mismo hay algo mucho más importante que hacer. Tras transmitir esas palabras a sus pequeños compañeros, Subaru tomó las riendas de Patrasche, su objetivo era el noroeste, el bosque espinoso. Con un suave azote a las riendas, la dragona comenzó su carrera. Poco después de que el iniciado y la dragona de tierra abandonaran el claro, una figura encapuchada se materializó desde las sombras de los árboles, sus ojos oscuros fijos en el lugar donde solía estar el pelinegro, su mirada era fría, los ojos de un ser sin alma, pero si se prestara mucha atención, se podría notar una clara confusión. ¿Qué estás haciendo, Subaru Natsuki? Sus ojos carentes de toda vida se entrecerraron con sospecha, desde que el arzobispo de la lujuria le había encargado vigilar al muchacho, Hassan no había notado nada fuera de lo común, pero en un solo instante, mientras el chico se dirigía a cumplir su parte de la misión y recolectar los cristales, todo se había torcido, el asesino de múltiples identidades había observado cómo el pelinegro se había desplomado en el suelo mostrando signos de un ataque de pánico, luego simplemente se había volteado y sin ninguna explicación había abrazado entre lágrimas a la dragona de tierra que lo había traído al claro, solo para que finalmente sus espíritus menores aparecieran. Hassan era incapaz de escuchar lo que se decía entre ellos, probablemente porque su comunicación se realizaba a través del od del pelinegro, aún así, las preguntas del asesino no hicieron más que incrementar, ya que el iniciado simplemente se había montado al dragón, y había partido hacia el noroeste, todo había sucedido en tan poco tiempo, que al asesino maestro del espionaje se le hacía un poco difícil seguir el ritmo de los acontecimientos, nada de lo que acababa de ocurrir tenía algún sentido para él. ¿Acaso estás ignorando una de las órdenes de madre? De su larga túnica oscura, el asesino sacó un pequeño metía en forma de espejo de mano, rápidamente lo abrió, cerrando sus ojos fríos durante un par de segundos, y en el reflejo del espejo, una figura femenina comenzó a materializarse, unos ojos carmesí llenos de malicia, le devolvieron la mirada a Hassan.
Oh, es un poco inesperado que te contactarás conmigo tan rápido, ¿entonces descubriste algo de mi interés? ¿Ese insecto mostró una autoridad? El asesino encapuchado observaba impasible a su madre a través del espejo convergente. Y con una voz femenina desprovista de toda emoción le contesta a la dueña de su existencia. Lamento informarle que el iniciado Subaru Natsuki no ha mostrado ningún indicio de alguna autoridad por el momento, pero hay algo más importante que debo decirle, madre. Los ojos de Capella mostraron un atisbo de curiosidad mezclada con rabia. En esos momentos ella se encontró dándole una pequeña visita a su hijo desertor, no le gustó ni un poco que la interrumpieran en un momento tan satisfactorio como ese. Si tú lo dices, significa que algo más llamó tu atención, entonces dime qué fue lo que descubriste. Espero que sea lo suficientemente importante como para interrumpirme. El asesino encapuchado estaba a punto de revelarle lo que acababa de observar a su madre, pero se vio interrumpida, debido a que una segunda voz se escuchó desde el espejo convergente. Vaya, si hiciste un desastre en este lugar, eres una niña muy problemática, ¿no lo crees? Los ojos de Hassan se fruncieron al escuchar esa voz. Ella la había escuchado antes, era una voz relajada, denotaba ciertos toques de sabiduría y seriedad. El asesino de múltiples identidades había estado investigando sobre él durante su tiempo en Kararaj y después de todo, el conocimiento sobre él era lo que la inquietaba, puesto que el dueño de esa voz tan elocuente era una de las personas más poderosas del mundo. ¿Eh? ¿Y tú quién carajos eres? ¿Y cómo osas llamarme niña, escoria semihumana? La voz de Capella resonó fuertemente a través de la vía de comunicación. Se notaba que el arzobispo de la lujuria estaba enojada, si su ceño fruncido y sus ojos carmesíes llenos de intenciones asesinas eran un indicativo. Madre, tenga cuidado, esa voz le pertenece al admirador. En el instante en que la asesina encapuchada pronunció esas palabras, la comunicación con su madre se vio abruptamente cortada, la silueta de Capella en el espejo se desvaneció, dejando simplemente el reflejo de Hassan. Con preocupación, intentó vincular la comunicación nuevamente, pero no tuvo ninguna respuesta del metía receptor. Volvió a intentarlo una vez más y el resultado fue el mismo. Con desesperación cerró el espejo de mano y lo guardó nuevamente en su túnica. Ahora mismo en su mirada ya no se encontraba la misma carencia de toda emoción, no, ahora mismo en sus ojos, había una preocupación absoluta, la persona que era la razón de su existencia estaba en peligro en esos momentos. No importaba que tan fuerte fuera su madre, ella estaba lo suficientemente informada como para saber que contra ese hombre, el arzobispo de la lujuria no podía ganar. Hassan estuvo a punto de abandonar su misión de espionaje y dirigirse a auxiliar a su madre, pero tan pronto la idea surgió en su mente, automáticamente fue aplastada. Ella, una herramienta cuya única finalidad era serle útil a su madre, no podría desobedecer una orden directa de su dueña. Si una herramienta no es capaz de servir para un fin, entonces esa herramienta era inservible y por lo tanto, podría ser desechada. La asesina de múltiples identidades no era la más cercana a su madre sin ningún motivo después de todo. Ella no me perdonaría si desobedeciera sus órdenes y faltara a mi misión. Fue entonces que, haciendo uso de su protección divina, caminó hacia las sombras de los árboles y se fusionó con ellas, desapareciendo completamente del lugar. Ella seguiría con su misión, tal como su madre había ordenado. Patrache corría a toda velocidad a través del bosque nevado. Subaru, que se encontraba sobre el lomo de la dragona, poseía una mirada llena de una gran determinación. Ahora mismo, las probabilidades se equilibraban a su favor. Llegaría a sus compañeras mucho más temprano que en el bucle anterior y además, en esta ocasión, se encontraba completamente sano. Ningún carámbano de hielo atravesaba su muslo en esos momentos, por lo que la situación no podría ser más ideal para él. Ahora mismo solo necesitaba pensar en alguna forma para convencer a sus compañeras para dejar el bosque. Pensándolo de forma retrospectiva, el pelinegro se dio cuenta que en realidad, las plagas de la nieve no eran un problema intratable. Los sucesos trágicos del bucle anterior sucedieron debido a que el trío de asesinos fueron tomados por sorpresa. Ahora el mismo Subaru conocía las verdaderas capacidades de sus compañeras. Elsa por sí sola podría lidiar con uno de esos monstruos sin muchos problemas. No sería descabellado pensar que si los tres unieran fuerzas y crearan una buena estrategia, los dos primates monstruosos serían aniquilados sin oponer resistencia.
Pero el pelinegro estaba al tanto de un par de amenazas mucho más peligrosas que las plagas de la nieve, unas amenazas que realmente se encontraban fuera de su liga. Si mis sospechas son ciertas y ese gato fue el que acabó con Melacuera, entonces nos estamos enfrentando al gran espíritu del fuego, simplemente ganar no es una opción, además, ella parece estar aliada con él, la única opción es escapar. Subaru meditaba en silencio todas las posibilidades que su mente podría imaginar, después de todo, el punto fuerte de su infame habilidad es la recolección de información, cualquier dato, por más insignificante que parezca, podría hacer una diferencia entre vivir o morir. Al principio el pelinegro pensó que evitar su encuentro con el gran espíritu y la bruja lo mantendría a salvo de ellos, pero mientras hurgaba en su memoria, se dio cuenta que ciertas palabras pronunciadas por el gato volador tiraban a la basura cualquier esperanza de permanecer en ese bosque sin llegar a chocar, el conflicto era inevitable, y si no hacía algo, la muerte también lo sería. No seas ingenua, Lia, el día de ayer este sujeto y otras 2 personas entraron al bosque, puedo sentir sus emociones, son enfermizas, no dejaré que se te acerquen, lo de hace 6 años no pasará de nuevo. Ese gato ya sabía de nosotros desde que entramos en el bosque, no importa si lo evitamos, él vendrá a buscarnos, y nos matará, además si ella está con él, no, ¿qué sucederá con mi habilidad? Las dudas invadieron la mente de Subaru, ¿qué sucedería si la mujer que le dio su regreso por la muerte lo mataba? ¿Moriré definitivamente? Sus preocupaciones no eran infundadas, que evitaría que la bruja simplemente lo despojara de su habilidad si él la hace enojar de alguna forma. Hay que irnos de aquí. Un sudor frío surcó por su nuca, sus posibilidades de supervivencia en ese bosque disminuían a cada instante, las amenazas actuales simplemente estaban fuera de todo entendimiento, esperaba al menos poder convencer a sus compañeras para largarse de ahí, su conciencia no lo dejaría vivir tranquilo. Sabiendo que las habría abandonado en un lugar como este, ¿qué pensaría su amiga pelirroja de él si lo hiciera? Una pequeña niña de cabello azul trenzado se encontraba parada en medio de un enorme páramo completamente cubierto de nieve, detrás de ella se cernía una enorme criatura de pelaje azul oscuro, sus ojos rojos fijos en la pequeña asesina frente a él, a un lado de ambos. Recostada contra el tronco de un árbol, se encontró una mujer de cabello azabache y ojos morados, observando todo con un claro semblante de aburrimiento. La asesina de cabello azul se encontraba con los ojos cerrados, hacía leves gestos con sus pequeñas manos, como si intentara llamar la atención de algo, repitió la acción durante unos cuantos minutos, nada parecía estar sucediendo, esto se mantuvo de esa forma hasta que varios ruidos se escucharon a los alrededores, las ramas de los arbustos se agitaban, las hojas se movían en todas direcciones y pequeños gruñidos comenzaron a escucharse desde las cercanías, no pasó mucho tiempo hasta que numerosas criaturas salieron del frondoso cúmulo de árboles y arbustos que rodeaban al peculiar trío. Varios perros de tamaño anormalmente grande, con cuernos amarillos y ojos rojos, salieron de los arbustos, seguidos por criaturas parecidas a serpientes que poseían 2 cabezas, una a cada extremo de su largo cuerpo, desde la cima de los árboles, unos pequeños seres con forma de ratones negros con alas de murciélago hicieron aparición, siguiendo al gran cúmulo de criaturas monstruosas que comenzaron a emerger del follaje. Todas y cada una de las bestias se reunieron justo frente a la niña de cabello azul, deteniéndose a unos cuantos metros de ella, fue en ese momento que la niña abrió sus ojos verdes, y los observó a todos con una expresión de profunda satisfacción en su rostro infantil. Yeiri, son muchos, este lugar sí que es bueno para buscarme, y daba pequeños saltitos de alegría, mientras se acercaba a la gran tropa de bestias que había logrado reunir, con cariño acarició los hocicos de algunos Wolgarms, mientras unas cuantas ratas de alas negras revoloteaban a su alrededor. Raak. La niña dirigió su vista hacia el enorme Guiltilobe detrás de ella, el cual parecía estar expulsando vapor a través de sus fosas nasales. Esta acción causó que la niña casi se echara a reír, y con una expresión traviesa se acercara a su gran mascota. Oh, no me digas que estás celoso. Eres muy egoísta, ¿no? Low chico malo, si sigues comportándote así dejaré de dar paseos contigo. Meili infló sus mejillas y desvió su rostro hacia otra dirección, en un puchero totalmente fingido, para su total satisfacción, el enorme Guiltilobe agachó la cabeza, como si pidiera perdón a su ama, la niña sin perder el tiempo, abrazó el enorme hocico de la criatura, entre risitas. Eres tan lindo.
Solo bromeaba contigo, tranquilo, nunca te haría eso y lo sabes. Elsa observaba todo esto con una diminuta sonrisa en su rostro de bellas facciones. Para la asesina, el hecho de ver a su hermana menor divertirse era realmente una de las pocas cosas que la hacían feliz, momentos donde su hermanita no tenía que preocuparse de molestar a su madre y ser castigada cruelmente por ella. Ara, veo que esta vez llamaste a muchos, recuerdo que antes se te hacía muy difícil controlar a tantos a la vez. Elsa habla con un tono divertido, sus palabras parecieron sacar a Meili de su pequeño juego con Lou. La asesina de cabello azul observó a su hermana mayor e inflando su pecho con orgullo respondió. Estoy mejorando, seguramente ahora puedo crear un ejército de mascotas si me lo propongo. Oh, por cierto, Elsa Wansan, ¿no sabes si en este bosque podría conseguir un Rock Piggy? Elsa parpadeó levemente confundida, aunque no tardó mucho en darse cuenta de lo que se refería a su hermanita. ¿Te refieres a un Wackpig? Bueno, probablemente hayan algunos en este lugar, aunque, ¿crees que puedes controlar uno? Meili se mostró alta y orgullosa y respondió con confianza a la pregunta de su hermana mayor. Claro que sí. Soy yo después de todo. Jeje. La cazadora de entrañas se cubrió la boca con una de sus manos, intentando no reírse por la actitud arrogante de su hermanita. Bueno, ya que tienes mucha confianza, luego de que Subaru-kun regrese con los cristales, tal vez busquemos un Wackpig para ti. Pequeñas estrellas se formaron en los ojos de la niña, casi saltando de emoción corrió a abrazar a su hermana mayor con cariño y gratitud. Gracias. 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 Por eso te quiero, Elsa Wansan. Elsa se encontraba extremadamente divertida en esos momentos, la felicidad de Meili sin dudas era contagiosa. Con cariño la cazadora de entrañas le devolvió el abrazo a su hermanita, lastimosamente el conmovedor momento fue abruptamente interrumpido. Elsa. Meili. El dúo de asesinos rompieron su abrazo fraternal al escuchar una voz bastante familiar llamándolas. No tardaron mucho en reconocer a la figura, ambas féminas observaron a la lejanía como su compañero de ojos aterradores se acercaba a toda velocidad montando a Patrache. En menos de un minuto, el pelinegro había llegado al enorme páramo nevado donde se encontraban sus compañeras. ¿Eh? Subaru Onisan, ¿qué haces aquí? Subaru jaló las riendas de la dragona, haciendo que ésta se detuviera en el lugar, justo frente al dúo de asesinos. Rápidamente se bajó de la montura y se dirigió hacia sus compañeras con voz preocupada. No hay tiempo para hablar, hay que irnos de aquí. Ambas asesinas se mostraron confundidas por el repentino arrebato del pelinegro, fue entonces que la asesina más experimentada del grupo decidió cuestionar al iniciado. ¿A qué te refieres con eso? Además, puedo sentir tu miedo, ¿qué sucedió? Finalmente llegando al frente de ambas asesinas, Subaru inhaló y exhaló profundamente, intentando calmar el pánico que amenazaba con apoderarse de él. No está de más decir que sus intentos no estaban dando resultado alguno. Hay un gran espíritu en este bosque, y nos quiere muertos a los tres. Además, hay plagas de las nieves dando vueltas cerca de aquí, estamos en peligro. Subaru exclamó con miedo evidente en su voz, sus palabras causaron que tanto la cazadora de entrañas como la domadora de mabestias abrieran sus ojos en grande, para ellas, las afirmaciones del pelinegro eran ridículas. Elsa observó fijamente el rostro del pelinegro, más específicamente sus ojos desagradables, queriendo encontrar algún rastro de mentira en ellos, pero para su consternación, no encontró ninguna. Esto es raro, no pareces estar mintiendo, pero si lo que dices es verdad, entonces necesito saberlo todo. Vamos, habla. ¿Qué demonios pasó mientras no estábamos? Subaru intentó tragarse el nudo en su garganta, no sabía muy bien por dónde empezar a explicar la situación sin tener que romper el tabú de la sombra, temía las consecuencias de hablar de más, sabiendo que la misma bruja se encontraba en el bosque. Hay un gran espíritu en forma de gato, mis propios espíritus me confirmaron que era uno de los 4 grandes, asumo que es el del fuego, porque estamos en Lugúnica, él está al tanto de nosotros, y parece que no le gustan los forasteros. Tras decir esas palabras, el pelinegro observa los cambios en las expresiones faciales de sus compañeras. Elsa por su lado entrecerró sus ojos amatistas hacia el pelinegro, mientras que Meili parecía estar afligida, algo normal siendo que ella todavía era una niña. Además, también hay 2 plagas de la nieve cerca de aquí, los observé yo mismo, ustedes dos saben tan bien como yo lo que el miasma que sale de mí provoca en las mabestias, ¿no? Técnicamente, el pelinegro no dijo ninguna mentira, él había visto en persona al par de mabestias monstruosas, simplemente su encuentro se dio en una realidad que ya no existía. Mientras se encontraba dirigiéndose al lado de sus compañeras, el iniciado comenzó a divagar sobre los sucesos del bucle pasado,
Sin darse cuenta sus espíritus lo escucharon todo, no fue hasta que ellos se lo hicieron saber a su contratista, que este mismo se enteró, fue gracias a esto que Subaru logró encontrar un pequeño vacío legal al momento de hablar de sus bucles pasados. Si la información que revelaba era muy ambigua, y no daba demasiados detalles, la bruja no vendría a buscar su corazón. Elsa Wansan, yo soy incapaz de controlar plagas de la nieve, además, ellas también podrían ser atraídas por mi mail y habló con voz preocupada. Ella misma sabía que la situación en la que se encontraban no era para nada favorable, Subaru lo sabía, si no podía convencer a Elsa para irse, entonces tal vez pueda convencer a la asesina de cabello azul para que sí lo haga. Una o dos plagas de la nieve no serán un problema, me interesa más lo que ese gran espíritu quiere con nosotros. Fufu, siempre he querido abrirle el estómago a uno de ellos, es un total misterio para mí cómo será su interior. El rostro de la cazadora de entrañas se tornó malicioso, su intención asesina comenzó a filtrarse de ella en pequeñas cantidades, algo que puso aún más nervioso a Subaru. Él sabía muy bien la reacción que podría tener Elsa, después de todo, era la misma que tuvo en el bucle anterior cuando este le contó sobre ese monstruo en forma de gato. Elsa, ese gato es demasiado poderoso para cualquiera de nosotros, y tú lo sabes. Elsa volteó a ver a Subaru con ligera molestia, lentamente se acercó a él, invadiendo su espacio personal, sus narices casi rozando la una con la otra, sus ojos amatistas tan fríos como el hielo lo observaban directamente. ¿Quieres que dejemos nuestra misión de lado y desobedezcamos las órdenes de madre? ¿Es esto insubordinación acaso? Subaru estaba sudando balas en esos instantes, las cosas se estaba desviando demasiado del curso que él deseaba, pero para su alivio y desconcierto, un aliado inesperado llegó en su ayuda. Elsa Wansan, sé que Subaru Onisan es un idiota, pero hay algo de verdad en lo que dice, si es uno de los 4 grandes espíritus el que nos quiere muertos, entonces estamos en problemas. La cazadora de entrañas volteó a ver a su hermana menor, ella vio miedo en sus ojos verdes, eso golpeó algo en el frío corazón de la asesina, lentamente su mirada se suavizó y soltó un suspiro de derrota, luego volvió a enfocarse en el iniciado. Bien, esto en lo que haremos, Meili seguirá recolectando sus bestias durante un rato más, si las plagas de la nieve aparecen, entonces las aniquilamos, luego irás a conseguir los cristales, ya que estoy segura que no los tienes, evitaremos encontrarnos con ese gran espíritu, y si pasa lo peor, entonces nos retiramos, pero no vamos a abandonar la misión, ¿te quedó claro? La mirada preocupada del pelinegro no vaciló ni por un instante, pero no intentó protestar, él sabía muy bien que esto era lo mejor que podría conseguir, y no lo echaría a perder. Sí, entiendo, pero al menos deberíamos prepararnos por si aparecen esos monos super desarrollados, ¿no crees? Un pequeño indicio de una sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Elsa, desde que el pelinegro frente a ella le reveló venir de otro mundo, sus instintos le decían que el chico podría tener potencial. Cuando se supo que Basil había muerto en manos de Subaru, su curiosidad por él no hizo más que aumentar, el hecho de que su cuerpo expulsara miasma de la bruja y que probablemente sea un candidato a arzobispo solo acrecentaron este interés. Tal vez ahora podría ver más de su potencial desarrollarse. Bueno, podríamos ahorrarnos el perder algunas bestias, entonces dime, ¿tienes algo en mente? De verdad que soy un completo imbécil. Esas palabras fueron dichas por un pelinegro de ojos aterradores. El chico se encontraba parado en medio de un páramo nevado, rodeado de árboles de gran tamaño, los únicos que lo acompañaban eran su fiel dragón de tierra y sus 3 espíritus contratados. Vamos Subaru, ofrécete como carnada, vamos Subaru, ya verás lo divertido que es el iniciado. Se burlaba de sí mismo para intentar mitigar el miedo que sentía en esos momentos. ¿Por qué demonios se me ocurrió que esto sería una buena idea? Espero y esto funcione, no quiero que este sea otro bucle fallido. El plan que el pelinegro ideó era bastante simple, usarse a sí mismo como cebo para las plagas de nieve, mientras que Elsa y Meili se preparaban para invocarlas, él solo tenía que llevarlos hacia cierta ubicación, y el plan tendría éxito. Fue de gran ayuda que gracias a su presencia en el bosque espinoso, muchas bestias errantes se acercaron a él, atraídas por el miasma que desprendía su cuerpo. Esto le facilitó el trabajo a Meili, que logró reunir al menos 40 nuevas mascotas en tiempo récord, ahora solo necesitaban deshacerse de las amenazas potenciales. El pelinegro se mantuvo alerta en todo momento, sabía muy bien que a pesar de ser bestias enormes, las plagas de nieve pueden ser bastante silenciosas. Pasaron varios segundos, luego los segundos se convirtieron en minutos, y Subaru se comenzaba a impacientar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparecen?
Cuando Subaru estaba llegando a su límite, algo llamó su atención, un leve temblor, era mínimo, pero lo suficientemente perceptible. Con el paso de los segundos, este solo se intensificó, haciéndose cada vez más intenso, al mismo tiempo que el suelo temblaba, un sonido desconcertante se comenzó a escuchar. Era madera desquebrajándose, el sonido era tan fuerte que podría escucharse a decenas de metros. Fue entonces que Subaru lo vio. A la lejanía, los árboles comenzaron a caer, eran apartados del camino como si se trataran de simples ramitas. Ahí vienen rápidamente. El iniciado se montó sobre la dragona de tierra, listo para emprender su huida. Sus espíritus estaban preparados para cualquier tipo de eventualidad, el plan había comenzado. Un rugido monstruoso retumbó en todo el páramo, y los últimos árboles que se interponían en el camino del monstruo fueron apartados de un solo empujón. Finalmente la enorme bestia con forma de gorila hizo su aparición, sus ojos amarillos brillaban con ansias de sangre, más específicamente la sangre del joven pelinegro que se encontró en su camino. Bueno, este es el de piel café, pero falta el rojo, ¿dónde diablos está? El nerviosismo se comenzó a apoderarse del pelinegro, el no conocer la ubicación del segundo enemigo lo estaba poniendo paranoico. Según recordaba, la plaga de nieve de piel rojiza no apareció sino hasta que Elsa estuvo a punto de matar a su compañero de piel café, lo cual le trajo una idea bastante preocupante a Subaru. ¿Estaba usando a su compañero para medir nuestras fuerzas? Si es así, es más inteligente de lo que creí, maldición. Tengo que hacerlo salir de su escondite, pero lo único que se me ocurre es, sus ojos se abrieron en grande, si había algo que podría enloquecer a las bestias a tal punto que tirarían a la basura su propio instinto de supervivencia, eso sería el miasma de la bruja, y si bien Subaru sabía que en estos momentos debería haber mucho emanando de él, pero esto no parecía ser suficiente, la única manera de hacer que el miasma aumentara implicaba romper el tabú de la sombra y llamar a la bruja. Pero ella está en este bosque, si hablo de más, ella podría encontrarme y sería mi fin. ¿Qué demonios hago? Maestro, cuidado. Mientras Subaru se perdía en su desesperación, el primate gigantesco no se quedó quieto y con gran velocidad, cargó contra el chico y la dragona. Si no hubiera sido por la advertencia desesperada de sus espíritus, probablemente el pelinegro habría perdido la cabeza de forma literal. Ya que tuvo que agacharse para evitar el enorme brazo de la bestia, fue en ese momento que rápidamente le ordenó a Patrasche que corriera, y la dragona así lo hizo, a una velocidad comparable al de un automóvil deportivo. Partieron del lugar, seguidos muy de cerca por la plaga de nieve. Corre, Patrasche. No dejes que esa cosa nos alcance. Cuando el iniciado y la dragona ingresaron en el denso follaje, la plaga de las nieves decidió que debería buscar otro enfoque y a una velocidad alarmante, reunió una enorme cantidad de nieve y en un aterrador desplante de fuerza física, les lanzó una gigantesca bola de nieve a Subaru y Patrasche. ¡Ay! ¡Mierda! 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 Patrasche gira a la izquierda. Rápidamente siguiendo el comando de Subaru, la dragona desvió el rumbo en el último instante, logrando salvarse de ser aplastados por una tonelada de nieve. La bestia, al ver que su lanzamiento falló, retomó la persecución del dúo. Cualquier árbol que se interponía en su camino era apartado con rudeza, los troncos ni siquiera oponían resistencia ante la fuerza abrumadora del monstruo. Vamos, Patrasche. Casi llegamos, solo un poco más. Subaru observa a la lejanía, como los árboles iban disminuyendo en cantidad, significando que estaba cerca de su objetivo. Con vacilación volteó a ver hacia atrás, y sus ojos se abrieron en absoluto shock, ya que la enorme bestia no perdía velocidad mientras atravesaba los árboles como si ni siquiera estuvieran ahí. Si tuviera que compararlo con algo, sería con un tren fuera de control. Fue en ese momento que Patrasche abandonó la espesura del bosque, precipitándose hacia la orilla de un enorme lago congelado. Antes de siquiera llegar a poner una sola pata sobre la extensa capa de hielo que recubría el lago congelado, la dragona fue capaz de detenerse completamente. Ahora. Justo en el momento que la plaga de las nieves logró salir del follaje, fue instantáneamente atacado por un furioso Giltilowe. La enorme bestia cerró sus fauces en un costado del abdomen del gran primate, que soltó un rugido de dolor ante el inesperado ataque. La plaga de las nieves se preparaba para estrellar su gigantesco puño sobre la cabeza de Low, pero lo que nunca se esperó es que alguien cayera desde la cima de un árbol cercano, aterrizando sobre su lomo. Lo siguiente que sintió la bestia con forma de gorila, fue un enorme corte en la parte trasera de su nuca, llevando sus brazos hacia atrás con la intención de quitarse a quien fuera que estuviera trepado sobre él.
Esta acción trajo consecuencias, debido a que el Guilty Lowe lo empujó hacia atrás, causando que la plaga de nieve tropezara y cayera de espaldas. Lo último que vieron sus ojos amarillos, fueron a una figura vestida de negro cayendo desde las alturas. En un instante, el color del mundo desapareció para la criatura y todo fue oscuridad. Elsa había rotado sobre sí misma y lanzado un corte horizontal con ambos kukris hacia el rostro de la plaga de nieve, efectivamente cegando a la criatura de por vida. La sangre salió a borbotones, de las cuencas ahora vacías de la bestia que lanzó un rugido agónico de puro dolor y rabia. En enorme agonía, la bestia se llevó ambas manos hacia su rostro, intentando mitigar el dolor de cualquier forma posible, pero para su mala fortuna, sus atacantes no le tendrían piedad. Lo siguiente que sintió la bestia, fue como una gran hilera de dientes afilados se cerraba contra su garganta. La potencia de la mordida había aplastado su tráquea y lacerando su arteria carótida, causando que la plaga de nieve comenzara a ahogarse con su propia sangre. Incapaz de obtener ningún tipo de oxígeno, su vida era drenada rápidamente de su cuerpo. Con desesperación la bestia de pelaje blanco intentó aplastarle la cabeza a Guilty Lowe. Sus enormes manos agarraron el hocico de Lowe, intentando convertir su cráneo en polvo, pero ni siquiera consiguió hacer presión ya que sintió como alguien se paraba sobre su abdomen. Lo que finalmente terminó por sacarlo de su miseria fue un largo corte horizontal en la zona de su abdomen. La sangre voló por los aires, manchando la nieve cercana de un intenso tono carmesí. La herida abierta provocó que sus intestinos comenzaran a derramarse por la nieve, terminando así con la vida del enorme primate. Todo esto fue observado por la mirada incrédula de un pelinegro. Todo pasó tan rápido que apenas pudo procesarlo. La coordinación entre Elsa y la bestia comandada por Meili fue perfecta, una muestra de la experiencia que ambas tenían trabajando juntas. En solo instantes derribaron al enorme monstruo que tantos problemas les trajo en el bucle anterior. Luego de ver su trabajo terminado, Elsa bajó el vientre abierto de la bestia y se arrodilló a un costado de las enormes viseras desperdigadas en la nieve. La mujer amante de las entrañas, haciendo honor a su título, había destripado a la plaga de nieve con extrema destreza, sin ningún tipo de asco o incomodidad. La asesina de cabello azabache tomó una sección de las entrañas del monstruo entre sus manos, y las observó como si fueran la cosa más hermosa del mundo. Su color es sin dudas hermoso, su textura no es tan suave como la de los humanos, pero no está mal. Elsa dijo esto con una enorme sonrisa. Sus mejillas tenían un ligero rubor en ellas y sus ojos se semejaban a los de un depredador el cual estaba a punto de devorar a su presa. El escenario completo era simplemente aterrador. Subaru miraba esto con ojos horrorizados. Él nunca había visto a Elsa dejarse llevar por sus instintos más bajos. Él sabía que su apodo de asesino y sus múltiples amenazas y bromas sobre querer ver sus entrañas no eran solo una casualidad. Frente a él se encontraba la verdadera Elsa Granier, la cazadora de entrañas en su máximo esplendor. Diablos, Elsa Wansan, ya te dije que no hagas esas cosas frente a mi. Meili se asomó desde atrás de un árbol. En su rostro se observaba un disgusto más que evidente. Ara Meili-chan, ya te he dicho que no lo puedo evitar, esto es simplemente lo que me hace sentir viva. Lentamente la niña salió de su escondite y se acercó a Subaru, el cual ya se había bajado de patrache. El dúo desviaba la mirada de la perturbadora escena orquestada por su compañera de cabello azabache. Vaya, hobbit tan peculiar el tuyo. Elsa-san. Elsa levantó la ceja al no reconocer el término. Ella debería agregarlo a la lista de subarismos que ella y su hermana no lograban entender. ¿Hobbit? ¿Qué es eso? No se pronuncia así, ¿o sabes qué? Olvídalo. La asesina simplemente se encogió de hombros y siguió admirando su sangrienta obra de arte. Por cierto, Oni-san, ¿que no habías dicho que eran dos plagas de la nieve? ¿Dónde está la otra? Antes las palabras de la pequeña niña parada a su lado, los ojos desagradables de Subaru se abrieron en pánico. El pelinegro había olvidado por completo a la segunda bestia que los atacó en el bucle pasado. Si su teoría era cierta, significaba que la plaga de nieve de piel rojiza los estaba observando en este momento y se preparaba para atacar. Repentinamente un enorme estruendo retumbó a sus espaldas, la nieve voló por los aires y una gran onda de viento azotó al trío de asesinos. Un potente rugido se escuchó proveniente de la zona de impacto a sus espaldas. La domadora de bestias y el iniciado se voltearon alarmados, solo para ver a la imponente criatura de piel roja como la sangre y ojos amarillos llenos de malicia, observándolos con intenciones asesinas. Rápidamente la bestia colosal lanza un revés con su gigantesco brazo hacia la niña pequeña de pelo azul. Acra.
Usando su hechizo Yan favorito, Subaru aumentó sus aspectos físicos y con su velocidad mejorada se lanzó contra Meili, apartándola de la trayectoria del golpe fatal. Tanto el iniciado como la asesina de pelo azul cayeron directo sobre la nieve. La domadora semabestias se encontró en el abrazo protector del pelinegro, aún en shock debido a su casi muerte. La plaga de nieve, al notar que su ataque había fallado, decidió que convertiría al dúo en una pulpa sangrienta en el suelo. La gigantesca bestia levantó su enorme pata, con el objetivo de aplastarlos, pero su acción fue detenida, ya que tuvo que cubrirse el abdomen de un corte mortal dirigido a él. Como era de esperarse, el Kukri no causa un corte tan profundo, pero sí lo suficiente como para que la herida en el brazo del monstruo comenzara a sangrar. La plaga de nieve soltó un rugido lleno de rabia al haber sido lastimado, sus ojos amarillos se fijaron en la asesina que acabó con la vida de su compañero, y con enorme fuerza lanzó un golpe de martillo directo al cráneo de la mujer. Esta misma, en una muestra de agilidad sobrehumana, esquivó el ataque doblándose en un ángulo extraño, y con un rápido movimiento se subió sobre el brazo de la criatura. A alta velocidad corrió a través de la articulación. Llegando a su hombro, la mujer dio un gran salto, y lanzó un corte con ambos kukris hacia el rostro de la bestia. La gigantesca criatura milagrosamente logró esquivar el corte que lo dejaría ciego al saltar hacia atrás, cayendo justo en la orilla del lago congelado que se encontraba a sus espaldas. La plaga de la nieve se preparó para una réplica del ataque de la pelinegra, pero no se esperó ser embestido por el gran Guiltilowe, que había pasado desapercibido para el primate gigantesco. El impacto causó que ambas criaturas monstruosas cayeran sobre la gruesa capa de hielo que recubría el lago. Increíblemente, el hielo que se encontraba abajo de los pies de las mabestias ni siquiera mostraba alguna grieta o fisura, se encontraba totalmente intacto. ¿Cómo es que soporta tanto peso? ¿De qué diablos está hecho ese hielo? Originalmente el plan de Subaru consistía en empujar a ambas mabestias sobre el lago, esperando que el hielo se rompiera y ambos primates gigantescos se hundiera en el agua helada. El hecho de que solo apareciera una de las plagas de la nieve al principio requirió que los planos cambiaran, pero ahora mismo, intentarían ceñirse al plan original, pero el pelinegro no calculó la densidad del hielo que recubría el lago. Meili, saca a Loulou de ahí, voy a lanzar un Algibaldi contra el hielo. Al escuchar las órdenes del pelinegro, la niña solo asintió, y con un simple gesto de su mano, le envió sus instrucciones al Guiltilowe. La enorme mabestia en forma de quimera, retrocedió lentamente, procurando no perder de vista a la plaga de nieve. El gran primate de piel rojiza notó las acciones de la mabestia y comenzó una carga contra ella. Elsa. La asesina de cabello azabache, al escuchar la señal, lanzó uno de sus cuchillos kukri hacia el rostro de la plaga de nieve, que como pudo bloqueó el ataque con su mano. El largo cuchillo curvo se clavó en la palma de su mano, no causando nada más que molestias para el monstruo, pero esta acción no fue otra cosa más que una distracción. Para cuando la mabestia de piel rojiza levantó la mirada, el Guiltilowe ya se encontraba en tierra. Algiwald. Extendiendo ambos brazos hacia adelante, el pelinegro emanó un potente haz de luz increíblemente brillante. La energía luminosa del hechizo Yan impacta contra la superficie del lago. Al principio fue una grieta, luego otra, y luego una intrincada red de fisuras se entendieron a gran velocidad alrededor de toda la capa de hielo que rodeaba el lago. La mabestia se quedó estática en su sitio, no queriendo dar ningún movimiento en falso. Y provocar que el hielo se rompa. Para su poca fortuna, una mujer de ojos amatistas estaba decidida a acabar con su vida. Elsa dio un gran pisotón impulsado por su fuerza inhumana hacia la capa cuateada de hielo. Fue en ese instante que el hielo se comenzó a romper, grandes cúmulos se separaban del resto, dejando ver el agua oscura que se encontraba debajo del hielo. La ruptura total del permafrost lo alcanzó, el hielo debajo de sus patas se partió, causando que la gigantesca mabestia perdiera el equilibrio y se precipitara hacia el agua a temperaturas bajo cero. La plaga de nieve luchó con uñas y dientes para evitar su destino final, pero le fue imposible lograr ningún resultado. Lentamente, el enorme primate comenzó a cansarse y su lucha incesante por la supervivencia alcanzó su final. La mabestia comenzó a hundirse en las oscuras aguas del lago, para no volver a ser visto nunca más. Luego de que el monstruo encontrara su final en las profundidades del lago, Subaru suspiró con cansancio. Su plan, por más descabellado que sonara, había resultado exitoso. Ahora, tenían vía libre para largarse de ese infierno congelado. Bueno, creo que se acabó, ¿no? El pelinegro volteó a ver a su compañera de pelo azul con ojos cansados. Ella le devolvió la mirada y asintió en afirmación. Parecía que el estrés de casi morir también le había afectado a la niña.
Debo admitir que fue bastante entretenido, y tu plan resultó bien, supongo que podrías ser un buen hijo cuando llegue tu momento de ascender. Elsa habló con un tono levemente divertido, mientras observaba al pelinegro y a la peliazul. El comentario de la mujer pareció descolocar completamente al iniciado. Nunca se esperó que Elsa de entre todas las personas lo elogiara, eso sin dudas ayudó a alimentar su pequeño orgullo. Bien, vámonos de aquí, hay que evitar al gran espíritu, ¿recuerdan? Esta vez la que tomó la palabra fue la domadora de mabestias, que se levantó de suelo mientras se deshacía de la nieve que cubría su abrigo oscuro. El trío se reunió, preparándose para dirigirse al pequeño campamento improvisado que habían armado la noche anterior y largarse de ese bosque de pesadillas, pero nada podía ser tan bueno, ¿verdad? Un potente rugido se escuchó a sus espaldas. Rápidamente los tres asesinos se voltearon alarmados. Para su completo shock, frente a ellos se encontraba el monstruo que habían dado por muerto. Una plaga de nieve completamente empapada y llena de una ira cegadora se proponía cargar contra ellos. Subaru preparaba el Uma, Elsa se preparaba para lanzarse contra el monstruo y Meili hacía gestos desesperados, llamando al ataque a todas sus mabestias, obligándolas a salir del bosque y atacar a la plaga de la nieve. El conflicto estaba a punto de estallar nuevamente, pero fue abruptamente detenido por la aparición de algo aún más peligroso que cualquiera de los ahí presentes. Desde el agua oscura a espaldas de la plaga de la nieve, una sustancia de color negro de consistencia gelatinosa se alzó desde el lago, y con una velocidad monstruosa, atacó al primate colosal, tragándolo completamente con su masa viscosa y desapareciéndolo por completo de ese mundo. En menos de un segundo, la plaga de la nieve estaba muerta. Elsa, ¿qué es esa cosa? Los ojos amatistas de Elsa se abrieron en grande. Ella sabía muy bien que era esa masa de oscuridad. Después de todo, hace 100 años la gran bestia que traía enfermedad y muerte al mundo se arrastró por ese bosque. Utilizando toda la velocidad que su cuerpo maldito le permitía, tomó a Subaru y a Meili por sus capas y los arrastró fuera de la masa oscura viviente. La reacción de la asesina fue perfecta, ya que salvó a sus compañeros de ser alcanzados por un par de zarcillos emanados de la criatura. Es el veneno de la serpiente negra. Tiene conciencia propia, debió estar congelado bajo el lago todos estos años. Esto no es algo con lo que podamos lidiar, nos vamos ahora. La seriedad en la voz de la mujer provocó escalofríos en el pelinegro y la peliazul. Si lo que decía Elsa era verdad, lo que estaba frente a ellos era el remanente de una de las tres grandes mabestias, una calamidad mundial que se ha cobrado cientos de miles de víctimas en los últimos 400 años, la encarnación misma de la enfermedad y la muerte. Rápidamente Subaru subió a Patrache, listo para irse lo más rápido posible de ese lugar, pero antes de que la dragona siquiera pudiera dar un paso, uno de los zarcillos del monstruo la alcanzó. Fue un simple roce en su pantorrilla, pero eso fue suficiente. Repentinamente la dragona cayó al suelo, causando que Subaru cayera junto con ella. Desde la pequeña herida provocada en su pantorrilla, varias quemaduras de color negro rojizo comenzaron a aparecer. Estas mismas comenzaron a esparcirse a lo largo de la pierna de la dragona a un ritmo alarmante. Patrache. ¿Qué te pasa? Agua, vamos a ayudarla. Su espíritu de agua apareció frente a él. Su brillo era tenue, bastante más apagado que su brillo habitual. Lamento decirle esto, maestro, pero el veneno de la serpiente negra es incurable. La dragona va a morir. El ceño de Subaru se frunció. La ira reemplazó al pánico en esos instantes. Su mente no quería concebir el hecho de que su salvadora volvería a morir frente a él. No digas tonterías. Sé que puedes hacer algo. Por favor. No dejes que ella se vaya. Su voz atronadora se fue apagando gradualmente. Su corazón comenzó a aceptar la cruel realidad. Las quemaduras habían logrado cubrir la mayor parte del cuerpo de la dragona. Su cabeza era lo único que quedaba intacto. En los ojos anaranjados de Patrache, aparecieron pequeñas lágrimas, una muestra del sufrimiento por el que el animal estaba atravesando. Soltaba pequeños gruñidos agónicos. De vez en cuando. Ver el estado de su salvadora provocó en Subaru un sentimiento absoluto de autodesprecio. Nuevamente, sus seres queridos pagaban por su asquerosa debilidad. Las lágrimas comenzaron a correr a través de las mejillas del pelinegro, y se precipitaron sobre el hocico de la dragona. Cuando las quemaduras alcanzaron su cabeza y comenzaron a expandirse alrededor de su hocico, el iniciado finalmente se dio cuenta que el tiempo de la dragona había terminado. Una vez la totalidad del cuerpo de Patrache fue cubierta por el veneno de la serpiente, la vida del animal llegó a su fin. Lentamente el pelinegro acercó su rostro hacia donde se suponía estaba la oreja del animal y susurró una palabra.
Gracias al instante, se alejó del ahora cuerpo sin vida de la dragona, y observó su entorno. La razón por la que el agua negra no lo había atacado en todo ese tiempo, fue debido al pequeño ejército de mabestias que eran enviados a morir contra esa monstruosidad. Los Wolgarms, Arcalbs y ratas de alas negras no eran más que simple carne de cañón para ganar tiempo y escapar. Repentinamente el pelinegro fue tomado por su capa y arrastrado hacia atrás. Al voltearse, Subaru observó a la cazadora de entrañas, sus ojos amatistas se encontraban totalmente serios, no recordaba alguna vez haber observado esa mirada en ella. Rápidamente la asesina lo llevó hasta donde se encontraban Meili y Lou. La situación era crítica, si no se iban de ese bosque en esos instantes, todos estaban condenados. Justo cuando la asesina llegó al lado de su hermanita, dejó a Subaru en el suelo, y se volteó hacia la terrible masacre que el veneno consciente estaba provocando. Las mabestias se habían acabado, y ahora el agua negra iba a por ellos. La masa gelatinosa se movió a una increíble velocidad hacia el trío de asesinos. Elsa como pudo desenvainó su único kukri restante e intentó cortar los zarcillos que eran enviados desde la criatura. Al momento que la cuchilla hizo contacto con la sustancia oscura, comenzó a derretirse, convirtiéndose rápidamente en metal líquido. Incluso la tierra y los minerales sucumbían ante el veneno de la serpiente negra. El veneno logró alcanzar la mano derecha de la asesina, y tal como había sucedido con la dragona de tierra, horribles quemaduras comenzaron a esparcirse desde la zona de contacto, pero a diferencia de Patraschke, Elsa no se dejaría matar tan fácil. Meili, ¿sabes qué hacer? Al decir estas palabras la cazadora de entrañas, extendiendo su brazo infectado hacia el frente, y por su parte la domadora de Mabestia con un rostro serio dijo: Hazlo Lou. Rápidamente, el Guilty Lou acató la orden, lanzó un potente zarpazo hacia el brazo de la asesina, efectivamente arrancándole la extremidad en el acto. El brazo cayó a unos cuantos metros del trío, siendo consumido enteramente por el veneno de la serpiente negra. La sangre pintó la nieve de un tono carmesí brillante, el líquido vital seguía saliendo expulsado desde el muñón cercenado de la asesina. Lo más sorprendente de todo, fue que la mujer no emitió ningún quejido de dolor, aunque su rostro levemente fruncido denotaba que no era totalmente ajena al dolor. Subaru observa totalmente estupefacto lo sucedido. Nunca se esperó que Meili sea capaz de hacerle eso a su hermana. Si pierdo mis colmillos, usaré mis garras; si pierdo mis garras, usaré mis huesos; y si pierdo mis huesos, usaré mi vida. Así pelea una cazadora de entrañas. Las palabras de la asesina fueron pronunciadas con una determinación inquebrantable. Justo en ese instante, algo increíble sucedió. Desde el muñón sangrante de Elsa, un vapor blanco comenzó a ser emanado, y como si de un milagro se tratara, un material blanco y cartilaginosos comenzó a crecer desde el trozo afilado de hueso que sobresalía del muñón. Subaru no tenía que ser un genio para saber lo que estaba pasando. Previamente había visto a Capella hacer algo similar. Elsa se estaba regenerando, ¿pero cómo? Cuando el hueso terminó de crecer, le siguió el periostio, luego los vasos sanguíneos, seguido de los tendones, músculos y finalmente la piel. En un solo instante, el brazo de Elsa estaba como nuevo. Lentamente la mujer se volteó hacia Subaru con el rostro más serio que el pelinegro alguna vez haya visto en su vida. Llévatela de aquí y no regreses al castillo, no con este fracaso. Busca un lugar seguro y no dejes que madre la encuentre. Luego dirigió su mirada hacia el Guilty Lou en el que montaba su hermana. Sé una buena mascota y protege a tu ama, ¿entendiste? La mabestia solo agachó la cabeza, señal clara de que obedecería a la pelinegra. Todo esto sucedía ante la total incredulidad de Meili, que no había terminado de procesar lo que estaba diciendo su hermana. Elsa Wansande, ¿de qué hablas? Y yo no te voy a dejar aquí, nos iremos juntos o no se irá nadie. Los ojos verdes de la niña comenzaron a soltar pequeñas lágrimas. Ella estaba decidida a no dejar a la persona que más amaba en ese mundo a merced de un monstruo como ese, la mujer que la crió, que le enseñó a hablar, que le enseñó a escribir, que le compró ropa y le hizo muñecos, la mujer que la hizo ser quien es. Ella sería incapaz de abandonarla. Elsa, al escuchar la negativa de su hermana menor a huir, se acerca lentamente a ella y con cariño posó su frente contra la de su hermanita. Morado y verde se observaron directamente. Elsa soltó su agarre y depositó un suave beso en el frente de la peliazul mientras le sonreía. No era una sonrisa cruel o sádica, tampoco una burlona o una divertida, era una sonrisa cálida, que transmitían todos los sentimientos que no necesitaban ser dichos. Te amo, hermanita, vive una vida plena y feliz, haz amigos, forma una familia y muere con tus condiciones, no por una estúpida misión. Los ojos verdes de la niña se abrieron en pánico. Ella no podría vivir sin su hermana, ella no querría vivir sin su hermana. Espera, Elsa Wansan, yo no te
Los gritos de la niña fueron silenciados, la joven asesina cayó desmayada sobre el hombro de su hermana, obra de un suave golpe en su nuca de parte Elsa, luego de abrazarla durante unos cuantos segundos, asimilando su despedida definitiva, la mujer de ojos púrpuras depositó a la niña sobre el lomo del Guilty Lowe y mira directamente a un estupefacto Subaru. Ya sabes qué hacer, chico perdido. Fue esa última frase la dijo en un tono burlón casi resignado, luego sin decir ni una sola palabra más, se encaminó a enfrentar su destino, ella mantendría ocupada al agua negra para que ambos escapen. Elsa la aludida se detuvo, sin voltear a ver al iniciado. Eres una gran hermana. Subaru no alcanzó a ver su rostro, pero podría jurar que alcanzó a ver una pequeña gota de agua bajando por la mejilla de la asesina. Sin más mediaciones, Subaru se subió a Low, acomodando a la niña dormida, para no perturbar su sueño. Lentamente la nueva bestia comenzó a avanzar, alejándose rápidamente del lugar, solo una última vez, Subaru miró hacia atrás, pero Elsa ya no estaba ahí. Sin dudas, eres una gran hermana, Elsa.